A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say it's alright. Ramón, has escogido tú, ¿no? Hola Ramón, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Ahora, digo que has escogido tú. Sí. Un poco optimismo, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me trae malos recuerdos, porque justo después del 11S, recuerdo estar en Nueva York, además en la zona cero, todavía salía humo de los escombros, y tener justo delante a un par de metros a José María Aznar y a Rudolf Giuliani, que estaban dando una rueda de prensa después de una visita, de una reunión conjunta, y ver detrás de ellos, en un luminoso, ha muerto George Harrison. Digo, vaya hombre, si las cosas no podían empeorar, han empeorado todavía más, ¿no? Pero en fin, vamos a subirlo un poco y a ver si nos alegramos. Vamos. Que ignoramos mucho lo que pasaba en China cuando las noticias eran negativas, yo creo que no debemos de cometer ese mismo error ahora que las noticias empiezan a ser positivas, nos están enseñando cuál es el camino hacia la recuperación, ¿no? Y esas buenas noticias poco a poco se van abriendo camino en medio del caos. Hace una semana China de hecho daba por ganada la batalla contra el coronavirus. El miércoles pasado en el epicentro, en Wuhan, después de 56 días de aislamiento no se ha registrado ninguna infección más y así llevamos ya 4 días. Las cuarentenas masivas, Ramón, funcionan. Sí, han funcionado, aunque tienen 46 casos más, pero parece ser que son importados, o sea, son chinos que han regresado a su casa. También está funcionando en Corea, que han empleado otro sistema, que es los test masivos, pero claro, hay que tener empresas y laboratorios que los fabriquen y que los procesen. Estas son las enseñanzas que tenemos que sacar. Pero sí, en China ha funcionado, parece ser, que la cuarentena masiva. Saludamos a la periodista y colaboradora de este programa, Mónica García Prieto. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. China ha combatido con eficacia la epidemia, pero claro, en parte porque es un régimen autoritario. Es una pregunta, digamos, incómoda, pero ¿una dictadura está más preparada que una democracia para superar una situación como esta? No lo creo. De hecho, hay 2 modelos que podemos estar considerando ahora mismo en Asia. Por un lado, el modelo chino, con todas las peculiaridades que tiene, una gestión ejemplar, pero lejos de ser modélica, digamos, porque es incompatible con libertades y con derechos fundamentales, y luego el modelo que está aplicando Taiwán, o Singapur, o Corea del Sur, o Hong Kong, que es una cosa diferente en cuanto a que sí que es respetuoso con las libertades y con la democracia y con el Estado de Derecho, y también está funcionando y también está teniendo éxito, ¿no? Yo creo que aquí se juntan 2 elementos. Por un lado, todos estos países asiáticos tienen una experiencia en pandemias de la que carecemos en Occidente. Está la experiencia del SARS, otra epidemia también provocada por coronavirus en 2003, y la del MERS en el 2012. Y logró que se creara una gestión, digamos, del sistema sanitario, que se reestructurara la gestión del sistema sanitario de todos estos países para hacer frente a pandemias de este estilo. Con lo cual, todos estos países tienen una preparación, digamos, nos llevan una ventaja importante a la hora de la gestión sanitaria, que se traduce en comisiones gubernamentales, en la interdependencia y la cooperación entre todas las instituciones, digamos, para intentar controlar cuanto antes, y todo esto compatible, digamos, con la libertad, salvo en el caso de el control, digamos, que el poner
la tecnología al servicio del Estado, y eso puede repercutir en la intromisión en la privacidad y en el derecho a la privacidad del individuo. Pero creo que en este caso la sociedad asiática ha entendido perfectamente que digamos que se puede ceder y que no se puede ceder cuando está en juego la salud pública. Pero son sociedades, Mónica, que funcionan de la manera en la que funcionan en parte por la herencia confucionista. Lo fundamental para ellos es no hagas al prójimo lo que no quieras que te hagan a ti. Claro, esto en tiempos de pandemia es maravilloso. Efectivamente, ese es el ren o principio ético central del confucianismo, ¿no? La misma frase que acabas de decir tú. Y esto repercute en una sociedad bastante diferente a la sociedad occidental, en cuanto a que es muchísimo más destinada al colectivo, mucho más altruista, mucho más solidaria y es menos individualista, en cualquier caso. Es decir, no encuentras, por ejemplo, vandalismo, no encuentras grafitis en las calles de estos países asiáticos. La gente sí que es mucho más respetuosa con el otro. También son sociedades, cuidado, en las que se tocan menos. Hay menos abrazos, no se estrechan las manos, hay muy poco beso, está bastante mal visto el saludarse con un beso, con lo cual todo esto, pues digamos que repercute en crear un escenario bastante más amistoso a la hora de gestionar una crisis sanitaria como esta, ¿no? Son sociedades, como decimos, colectivas. La familia es el centro de poder y eso se traslada un poco a la mentalidad global, es decir, el padre, el mayor, es el referente del poder, es la jerarquía, y esto se traslada al gobierno. Finalmente la sociedad sí que está más plegada a las órdenes que le pueden llegar desde arriba, porque sí que confían en que esa gestión que han delegado se produzca correctamente, es decir, vaya a repercutir en el bien global, en el bien del colectivo, dado que, como os digo, la sociedad está bastante destinada a pensar en el colectivo muy por el frente del individuo. Yo acabo de leer el breve elogio de la rancia de Akira Musayabashi, que es un escritor japonés, me lo recomendó Gru Rovira, y ahí entiendes que nosotros, desde la Revolución Francesa, tenemos una especie de yo individual que se convierte en un yo colectivo mediante un pacto. Tú puedes estar o no estar. En las sociedades japonesas, y supongo que las asiáticas en general, tú perteneces a un yo colectivo del que no puedes salir. Efectivamente, tú dependes del colectivo y el colectivo depende de ti. Entonces sí que está muy bien marcados esos límites, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer tú siempre que lo ponga, digamos, en entredicho la gestión del colectivo, el bienestar del colectivo, ¿no? Y eso es lo que hace muy interesante la crisis. Por ejemplo, ayer me leí un hilo bastante interesante en Twitter de un señor surcoreano que contaba cómo había sido gestionada en el caso de su familia. Su madre dio positivo en coronavirus, contagiada por un compañero de trabajo, y el hijo que vive con esa madre también se contagia. Y la gestión contaba fue modélica. Desde el momento en el que llaman al número, a la línea caliente, digamos, al hotline, al número telefónico habilitado por las autoridades para todo esto, pues reciben 4 llamadas de vuelta. En una se les evalúan los síntomas, en otra se le toman los datos, en otra se rastrea todos los movimientos de los 15 días anteriores para advertir a todas las personas que hubieran transitado las mismas zonas, que se hubieran frecuentado los mismos lugares, y hacer esas mismas pruebas. Y en una última, pues se les toman los datos para enviar una serie de material. 2 horas después aparece un señor en la puerta con 2 bolsas de regalos, ¿no?, de coronavirus, que son 15 máscaras por persona, un termómetro digital, una bolsa de desechos biológicos especial para poner todos los desechos que necesiten luego reciclar, de los que necesiten deshacerse, y folletos explicativos, alcohol para las manos, desinfectante, etcétera, ¿no? Y esto es el inicio de un seguimiento impresionante, según te contaba en el hilo. Efectivamente terminan siendo citados a hacer las pruebas físicamente, pero se hacen desde un coche, pues se les concede, por ejemplo, un cheque supermercado que pueden encargar por teléfono. Ellos hacen la compra, financiada por el Estado, y 1 hora y media después lo tienen en la puerta de su casa sin interactuar además con la persona de la entrega. Y contaba que la única cosa que tienen que ceder a cambio de todo este control, por un lado fantástico a la hora de regular la salud y por otro lado bastante intromisivo, es contestar todas las llamadas. Ellos van recibiendo llamadas a lo largo del día y tienen que contestar a todas. En el caso de que se ausenten de una sola llamada, les han advertido que están autorizados para avisar a la policía y proceder a arrestarles, por supuesto que estarían poniendo en peligro, digamos, la salud pública, ¿no? Para hablar un poco también sobre esta cuestión de organización política y social, déjame incorporar a la conversación a un buen amigo, que es Ander Curruchaga, catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco. ¿Cómo estás, Ander? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo amanece el día? Estás en Bilbao, ¿no? Sí, estoy en Bilbao, sí. ¿Y por la ventana? Por la ventana mucha tranquilidad y un silencio, yo diría que casi absorbente. O sea, aquí da la impresión que todo el mundo está haciendo bien los deberes del confinamiento, o generalmente se está haciendo bien los deberes del confinamiento, pero sí es un poco
es un poco una cosa que a veces un poco sobrecoge, ¿no? Que calles o paseos donde solía haber una gran algarabía, estos días están todos en un silencio impresionante, ¿no? No ves niños, no ves personas mayores, y todo el mundo que te cruzas pues son gente que van a hacer cosas, a hacer la compra, pero parece que bueno, que el concepto un poco de que hay que disciplinarse y que saber cuidarse de uno mismo para poder cuidar de los demás se ha ido interiorizando por parte de toda la ciudadanía, ¿no? Lo cual está muy bien. Yo en las 2 ocasiones que he tenido, que son 2 salidas al supermercado, me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? La gente respetando las colas con una gran distancia, 2 metros, 2 metros y medio. Los supermercados han adquirido un compromiso de que tienen siempre los productos a disposición del cliente, y el cliente se compromete a no llevarse más de 2 productos de cada cosa, ¿no? Y yo creo que esto se está manteniendo bastante bien, con lo cual da una cierta confianza que elementos básicos para tu vida pues no te van a faltar, y te permite una cierta sensación de seguridad, ¿no? Vamos a ver si lo sostenemos en el tiempo y vamos a ver realmente el resultado que tiene, pero yo es una de las cosas que estoy aprendiendo de estos ya 8 días que íbamos confinados en casa, ¿no? Ander, el otro día nos enviabas unas reflexiones y una de ellas tenía que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que era Churchill el que decía que la democracia es la peor forma del gobierno, exceptuando todas las demás. Y tú planteabas en ese texto algo así como si no habrá que replantear aspectos de la democracia cuando todo esto termine, quizá para estados de alarma como el estado en el que estamos, ¿no? No sé si has pensado que se puede retocar en un sistema que es todo lo perfecto que puede ser. No, lo que pasa que es que a ver, lo que ha ocurrido con esta pandemia es que nos ha venido muy por sorpresa, ¿no? Nos ha golpeado con tal fuerza que nos ha dejado medio caos, o sea, porque no solamente se trata de las consecuencias tan impresionantes que está teniendo, sino que es que no sabíamos muy bien a qué venía esto, o sea, nos ha dejado completamente desplazados de lo que eran un poco nuestros pensamientos habituales, ¿no? Ha tocado muchas cosas, pero ha tocado al menos 2 cosas fundamentales. Una de ellas es que nos ha puesto patas arriba la vida cotidiana, de decir, todos los supuestos sobre la seguridad de nuestra vida cotidiana se han visto tremendamente afectados, ¿no? Y en segundo lugar se abre un horizonte de presente y de futuro que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con nuestros gobiernos, que tiene que ver con nuestros liderazgos, que tiene que ver la relación que manteníamos, por ejemplo, con las empresas y tal. Bueno, que todo esto está en estos momentos puesto ahí en cuestión, ¿no? Pues claro, a veces tenemos a creer que el bálsamo de Filagras para todo este tipo de cosas siempre el regreso a la democracia, ¿no? Y no nos damos cuenta que el regreso a la democracia es absolutamente imprescindible, pero que el regreso a la democracia significa muchas cosas. Significa que seamos capaces de crear estructuras de solidaridad, por ejemplo, que supone ciertamente que no cedamos de manera tan gratuita nuestra privacidad, que no se la entreguemos a terceros que no sabemos qué uso van a hacer de ella, que Europa, aquellos que somos europeístas, Europa siempre nos duele en el corazón, que realmente sea capaz de estar a la altura de las circunstancias. Es decir, hay toda una serie de ingredientes que hacen posible el funcionamiento cotidiano, la eficiencia del funcionamiento democrático y la democracia como gran tótem, diríamos, de nuestra civilización, y que todo esto hay que mantenerlo, y que todo esto hay que engrasarlo, y que todo esto hay que mantenerlo ciertamente muy vivo, ¿no? Y a mí esto me preocupa bastante, es decir, porque no sé muy bien cuando salgamos de esto, cuando este estado de excepcionalidad que estamos viviendo, con esta especie de entrega al estar encerrados en nuestras casas, a los negocios cerrados, a nuestro todo sistema productivo prácticamente en punto cero y tal, se vaya poco a poco resolviendo, que se irá poco a poco resolviendo. ¿Qué vamos a aprender de todo esto? ¿Vamos a salir de aquí con miedo? ¿Vamos a salir de aquí con mucho más miedo? ¿Vamos a salir de aquí sin temor a una intromisión de poderes ajenos que controlen nuestra vida privada, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí se abre todo un abanico de cuestiones alrededor de los modelos de democracia que hemos estado sosteniendo, que habrá que dedicarles un tiempo y habrá que ser tremendamente sutiles y delicados para que realmente esto no pase por encima de todos nosotros, ¿no? Tenemos que estar tremendamente atentos porque el concepto de que la ciudadanía tiene que estar despierta,
tiene que aprender, etcétera. A mí me parece que se hace realmente cada vez más necesario, ¿no? Sí, que luego no llegue la hora de votar y la gente no se dé cuenta de lo que significa depositar su voto, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que va a ser muy relevante en las elecciones, en las próximas elecciones en cualquier país, ¿no? ¿A quién quiero dirigiendo una crisis como la que acabo de pasar? Claro, Mónica, en la sociedad china todo esto no tiene ninguna repercusión ni ninguna reflexión posible porque los ciudadanos veneran a sus autoridades. Veneran obligadamente a las autoridades porque la alternativa es un bonito campo de reeducación, quiero decir, allí no hay una posibilidad de disentir. De hecho, esta crisis sí que ha puesto en riesgo, digamos, esa estructura tan opaca de control de la información, y el régimen chino ha superado la prueba completamente. Se ha conseguido censurar todas las palabras que no querían que alarmaran a la población, se ha conseguido censurar mucha información, alguna otra ha salido con muchos subterfugios para conseguir ser invulnerable a esta censura, pero en cualquier caso sí que ha habido, digamos que hubo, sobre todo en los primeros días, un gran movimiento ciudadano de crítica hacia las autoridades, dado que durante un mes, no hay que olvidar, China no supo manejar la situación. Los primeros casos aparecieron a principios de diciembre y los vinieron a confirmar, los vinieron a confesar a finales a principios de enero, porque se les fue realmente de las manos y sí que hubo bastante negación. Pero digamos que la magnitud de la tragedia ha sido tal que la población china finalmente ha renunciado, digamos, a criticar a la dictadura a cambio de recuperar la normalidad. Ha sido una crisis muy larga, estamos hablando de una cantidad de casos inédita, una pandemia. Solamente en China ha habido 81.000 diagnósticos y 3.260 muertes. Claro, estamos hablando de que, por ejemplo, el MERS tuvo 2.500 infectados en todo el mundo, con 850 muertes, o el SARS tuvo solamente 800 infectados en todo el mundo con 800 muertes, ¿no? Y fueron para ellos tal revulsivo, digamos, que cambiaron su forma de gestionar las crisis sanitarias, con lo cual, evidentemente, pues esto ha sido un palo para todos. En la sociedad china, que además es una sociedad basada en el desarrollo económico y en una imparable actividad económica para, pues, recuperar ese liderazgo mundial al que aspiran, esto fue un parón de 3 meses prácticamente, que sí que redujo a límites históricos la actividad económica y, por tanto, los ingresos. Para ellos ha sido un revulsivo, ellos han sabido aprender bastante bien de la crisis, y incluso digamos que el liderazgo chino ha conseguido salir reforzado de la crisis, que era lo más difícil de evaluar al principio, ¿no? Si Xi Jinping lo iba a gestionar bien o no. Al principio él no fue personalmente a Wuhan, de hecho mandó a otro ex primer ministro retirado a Wuhan. Siempre se bromeaba que era para que este otro primer ministro fuera quien recibiera las críticas y no el propio Xi. Ha reaparecido visitando Wuhan, es decir, ha conseguido recuperar el control de la crisis, lo ha gestionado relativamente bien, y ahora mismo el sentimiento es de gratitud, de gratitud hacia las autoridades por haber acabado con una enfermedad, con una pandemia que se está viendo ahora como países que lo gestionan de otra manera, no voy a decir ni mejor ni peor, pero desde luego de otra manera bastante más cuestionable, se les han escapado las cifras de las manos, y el caso de Italia es flagrante, dado que con la diferencia de población respecto a China, tienen ya más muertes que en China en muchísimo menos tiempo de pandemia. Una de las cosas que hemos aprendido quizás es que la jerarquía social ha cambiado. Ya no están primero las celebrities, los futbolistas, los banqueros, los jefes de la bolsa, ¿no? Sino ahora nuestros profesiones más importantes son los personal sanitario, las cajeras, los reponedores, los policías que están en la calle. ¿Tú crees, Ander, que esto es una derrota del neoliberalismo o es una ilusión? No, lo que pasa que yo creo que es que todo aquello, la cuestión yo creo al final es que todo aquello que nos había configurando como sociedades en las últimas décadas, resulta que de la noche a la mañana nos encontramos con que no funciona, o está sometido a un fortísimo escrutinio porque la situación le está superada absolutamente. Es decir, nunca podíamos haber pensado que los virólogos, por ejemplo, los expertos en tratamiento de virus, los microbiólogos, se convirtiesen realmente en personas a las cuales acudimos. Supongo que a vosotros os habrá pasado lo mismo, pero yo en los últimos 10 días nunca había escuchado casi en mi vida tanto microbiólogo, tanta gente expertos en tratamiento de virus y tal, que lo que he escuchado en los últimos 8 días. He aprendido más seguramente que mis 60 años de vida anteriores, ¿no? Es decir, se convierten, ¿por qué? Bueno, porque miramos bandillos, porque son los que tienen el conocimiento experto, son a los que tenemos que trasladar nuestro grado de confianza, esperando que entre todos ellos sean capaces de encontrar algún tipo de solución que permita canalizar esto e ir cerrando poco a poco esta crisis tan tremenda que se ha abierto, ¿no? Bueno, se convierte en realmente, decir, pues toda esta gente que se ocupa de la gestión de los supermercados,
supermercados que lo están haciendo muy bien, los camioneros que están por el mundo trayendo víveres para que no nos falte comida, por supuesto todo lo que ha rodeado y toda la logística que ha rodeado el entramado sanitario, los propios policías, tan denostados en otras ocasiones, en este momento están siendo aplaudidos en muchas ciudades, etcétera. O sea, nos estamos dando cuenta que hay profesiones y formas de hacer que son importantísimas cuando llegan situaciones de este tipo y que antes realmente en muchos casos no sabíamos casi ni que existían o sencillamente los ignorábamos sin más porque formaban parte de nuestra absorbente normalidad, ¿no? Sí, lo que pasa, Ander, es que déjame que te recuerde una cosa. Sí. Después del 11S, el presidente era George Bush, gestionó esos atentados de una manera terrible, con unas consecuencias también horribles para la privacidad, invadió el país equivocado, demostró su incompetencia y luego volvió a ganar las elecciones. Claro. Sí, no, volvió a ganar las elecciones porque fue capaz probablemente de trasladar un cierto mensaje a una parte sustancial de la sociedad norteamericana, diciendo, bueno, yo me he ocupado de vosotros, hemos tenido que hacer cosas que no nos gustan del todo, pero aquí está, hemos conseguido confinar, ¿y qué ocurre? Que estamos a veces ante sociedades con una información precaria, con una información que se maneja mal, sociedad donde es al final sin liderazgos intermedios, sin liderazgos en la base de esta propia sociedad, capaces realmente de interpelar al propio poder para decirle, oye, hasta aquí hemos llegado, de aquí no podemos pasar. La educación cívica, la educación ciudadana, y cuando además esta educación hay que trasladarla a nivel de voto, etcétera, cuesta muchísimo, porque claro, uno de los efectos que tiene este tipo de marcos tan inseguros, donde el miedo a veces campea por su respeto, es que hay un reclamo en ocasiones de liderazgos fuertes que no terminan de clarificar suficientemente bien a aquellos líderes que son capaces de hacer cosas realmente que transforman la realidad, y a aquellos otros que sencillamente lo que hacen es pintar un poco la realidad para que con cierta rapidez vuelva a aparecer aquello que se quiso tapar en su momento, ¿no? Este es el problema. Ahora, esto es un proceso que costará y que llegará. Seguramente es una de las cuestiones que van a quedar ahí realmente abiertas. Yo siempre suelo preguntar cuando está en situaciones de este tipo, bueno, en realidad, después de todo esto, ¿qué hemos aprendido? Claro, cuando el polvo termine de posarse, ¿no? Claro. Ander Gurruchaga, catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco. Ahora recuerdo mucho aquel chuletón que una vez nos tomamos, ¿eh? Apetece cualquier cosa, ¿verdad? Sí, joder, por Dios, aquellas chuletones, aquella invasión de chocos, de restaurantes, aquellas risas, bueno, pero volveremos. Con José Martí en la mesa, que no podía ser mejor. Ander, un abrazo muy fuerte. Bueno, a todos vosotros, y muchas gracias por todo. Y Mónica García Prieto, cuídate, dale recuerdos a Javier también, un abrazo. Venga, gracias, un abrazo, cuidado. Hasta luego. Un beso grande. Pues anda que no debes de tener ganas de volver a la radio, Ramón. Sí, yo me estoy haciendo una lista de las cosas que echo de menos, las cosas que quiero hacer, aparte de abrazar a gente. No sé, lo que decías del chuletón, yo tengo ganas de pasear por un parque. El otro día me acordaba de la playa, y no soy muy de playa. ¿Y no te gusta la playa? No, es la recuperación de las pequeñas cosas que antes no dábamos importancia. Me está gustando mucho los artículos de Íñigo sí. Domínguez en el País, porque son de las pequeñas cosas, ¿no? Decía el otro día que tenía 6 termómetros en casa de estos y no sabía que había pila, que estaban estropeados todos. A mí me pasa lo mismo, tengo 2 y uno solo funciona uno, resulta que llevan pila. Y te das cuenta de las pequeñas cosas que echabas de menos. A mí, por ejemplo, el café, el charlar, el ir a la librería Méndez a saludar, no sé. Todo eso tengo muchas ganas que regrese. Un abrazo, cuídate, Ramón. Hasta luego. Chao.
A vivir que son 2 días. Javier del Pino.